Entonces, Dios es el único que puede hacer el milagro, así que mientras yo voy a orar por el mensaje y también por hermano Hugo, ustedes por favor lo hagan y que Dios pueda hacer un milagro. Para Dios no es imposible. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, en este momento con humildad vamos a tener oración, dándote gracias porque a través de tu palabra, la Biblia, nosotros podemos entender con claridad todo lo que va a ocurrir, como el maestro nos enseñaba hace un rato. Gracias porque Cristo Jesús un día vendrá a buscarnos, nos va a llevar y conoceremos el tercer cielo. Y participaremos de las bodas del Cordero. Ahora, con humildad y sencillez, reconociendo que somos pecadores, que nada merecemos, pero en este momento apelamos a tu gracia nada más, suplicando por nuestro hermano Hugo Ávila Parra, que tengas misericordia y tú le puedas visitar en estos momentos en su lecho de enfermedad. Usa todo, Señor, para tu gloria y tú te puedas manifestar en tu Hijo. Permite, Padre, que si habrá que operarle, que tú puedas colocar los mejores médicos, todos los instrumentos y medicamentos necesarios y que pueda ser para tu gloria. Nada más confiamos en tu poder y en tu misericordia. Sabemos que para ti no es imposible y muchas veces nosotros no comprendemos la forma que tú tienes de trabajar. Pero sí sabemos que podemos confiar en ti y llevar todas nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras necesidades y ponerlas en tus manos. Padre, confiamos una vez más en ti. Ahora te ruego, Padre, que tú bendigas la palabra que voy a compartir, que cada amigo y hermano pueda entender y me uses para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te ruego estas cosas y te agradezco, Padre, rogando tu bendición también por todos los que nos están visitando hoy. Por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Segunda epístola de Juan, por favor, en sus Biblias. Segunda de Juan, que es la epístola que estamos estudiando, y hoy quiero compartirles el tema basado en los versículos 4 al 6. Segunda de Juan, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Juan, segunda Juan, versículos 4 al 6. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El tema que quiero compartir hoy día es mandamiento. Y es interesante que al observar estos cortos versículos nos damos cuenta que la palabra mandamiento aparece 4 veces. Y si se repite es porque tiene su importancia.
Yo busqué la palabra mandamiento en la concordancia Strong, basada en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Dice que mandamiento en el griego es la palabra entolé, acento la E, entolé, que significa mandamiento, orden, prescripción. Así, solamente esas tres palabras. Mandamiento, orden, prescripción. Mandamiento. ¿De dónde habrá aparecido el mandamiento? ¿A ti te gustan los mandamientos, hermanos? A nadie le gustan los mandamientos. Cuando tú eras chico te daba gozo, cantabas un corito al Señor cuando tu mamá, tu papá te mandaba a barrer, lavar los platos en la cama. Cuando yo era niño, las casas eran de pisos de madera. Y lo peor que a uno lo podían mandar a hacer es encerar. Y yo crecí en una casa que tenía pisos de madera, pero no había electricidad. Así que, y tengo unas primas mayores que yo iba y ponían la radio y se ponían a bailar twist mientras pasaban la virutilla, porque había que virutillar tabla por tabla y en la dirección de la tabla. Este templo, cuando llegaste por allí nomás, se entraba por aquí, tenía piso de madera. Y era de laurel. Qué maravilloso. Así que mantener el aseo aquí, este niño no podría hacer el aseo porque está caro. Cuando éramos niños nos gustaba cuando los padres nos mandaban a hacer aseo. O hacer cualquier cosa. Rezongábamos. Pero cuando uno es grande y tiene hijos, ahí, como dicen los del campo, ahí cambia y varía el asunto. Porque nosotros tenemos que mandar. Y ahí nos acordamos cuando éramos niños. Mandamientos. Por consiguiente, el mandamiento es creado por Dios. Interesante. Juan es un hombre, diría yo, ¿qué palabra podría usar para describirlo a él? Porque era extremadamente observador. Fijémonos en el versículo 5 para descubrir cómo era este hombre Juan al hablarnos del mandamiento. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde ¿cuándo? Desde el principio. Vale decir, hermanos, que desde el principio. ¿Y cuál es el principio? El huerto. Y en el huerto, Adán y Eva. Dios le dio un mandamiento a Adán. Y años después, cuando Adán terminó de cumplir la obra que Dios le dio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Lo hizo dormir, vale decir, morir, y del costado de Adán formó a Eva. Se le presentó a Adán, los casó, los bendijo, hizo una boda y le dijo que llenaran el mundo de hijos. Pero Adán le comparte a Eva el mandamiento que Adán recibió de parte de Dios. En cuanto a la orden del fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Adán se lo compartió a ella textual, clarito, en su idioma.
Por lo tanto, desde un inicio, la humanidad, si puedo usar esa palabra, que eran dos en el mundo, conocieron y entendieron el mandamiento de Dios desde un inicio. O usando un lenguaje bíblico, como dice Juan, desde el principio. El hombre ha sabido el mandamiento de Dios. Muchas veces cuando uno testifica a alguien de Jesucristo y la persona no quiere oír el Evangelio y desea rechazarnos o tratar de turbarnos o confundirnos, comienzan con preguntas. ¿Y qué pasa con los indígenas en la selva que nunca han escuchado a un blanco hablar de nada? ¿Saben que esa excusa nunca será aceptada por Dios? Porque el principio de Dios, la enseñanza de Dios, Dios la entregó al hombre desde el principio. Desde un inicio. Y el hombre ha sido responsable de compartir la información de Dios, el mandamiento de Dios, de boca en boca. Así que nadie es inocente. Juan, al hablar del mandamiento, aquí, en 2 de Juan, fíjense, que Juan va a la raíz del asunto, llevando al oyente, que esta carta, como dijimos cuando comencé este estudio, que es escrita a una mujer, a una señora, que el mandamiento que él va a compartir no es algo nuevo, no es algo que a él se le ocurrió o que Dios le habló, sino que es algo que viene desde el principio. Porque Juan cuando habla, hermanos, más bien, cuando habló, cuando se escribió aquí en la Escritura, él va al inicio, al comenzar San Juan. El Evangelio, escrito también por él, que escribió esta carta, dijo, en el principio del verbo, en el principio. Cuando vamos a Primera de Juan, recordemos, Primera de Juan, fíjense, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde, ¿cuándo? El principio. Juan siempre va a la raíz. Y ese es el punto. Nosotros siempre, para resolver un problema, tenemos que ir a la raíz. Pero muchas veces, para poder defender algo que no se puede defender con facilidad, vamos al compadre, la comadre, el amigo, que siempre me va a tapar, me va a cubrir, me va a apañar, para yo quedar bien. En lugar de ir a la raíz. Toda moneda en todo el mundo tiene dos lados. En nuestro país se llama cara o sello. En otros países, cara o cruz. Pero en todas partes tiene dos lados. Y tenemos que aprender a buscar la verdad en ambos lados. Juan aquí va a la raíz. Hablando del mandamiento, tenemos que ir al principio. Al principio. Y Juan, al hablar del mandamiento, ahí, al ir al principio, está llevándonos a lo que Dios estableció. Porque Él es en el principio. Moisés,
Así lo escribió. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces siempre Juan está apuntando al principio. ¿Quién es el principio? Dios. El mandamiento, por consiguiente, nos lleva a Dios. Versículo 4, segunda de Juan. Segunda Juan 4. Recuerden, estamos estudiando segunda Juan para que pongan un marcador de Biblia allí, porque hoy sí me voy a salir de primera Juan. El domingo pasado no me salí nunca, ahora sí, porque estamos hablando del mandamiento. Bien, versículo 4. Dice Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Noten, y está con mayúscula. El mandamiento que recibimos del Padre, va a decir de Dios, nos lleva al principio. El mandamiento que Dios dio, que Dios, en otras palabras, estableció. Y es el mandamiento que hoy en día no ha cambiado, pero que lastimosamente la iglesia le entra por aquí y no sale por acá. Mucha gente ha dicho, pero la Biblia es un libro añejo, un libro viejo del año Gogoa. Vengo escuchando eso. Yo cuando llegué a la iglesia muchos decían, que Cristo, siempre están diciendo que Cristo va a venir y no viene nunca. Bueno, va a venir cuando Él quiera. Y otra cosa interesante es entender que si Dios no viene es por su pura misericordia, porque Él quiere que toda la gente sea salva. Y ahora nosotros como creyentes somos todos mudos. No le estamos predicando la palabra de Dios a la gente. Dios, hermanos, como dice aquí el versículo 4, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué interesante. El mandamiento que recibimos del Padre. Dios, conociendo el corazón y la mente del hombre, Dios entendió que el resto de la humanidad no somos como los hebreos, como los judíos, por lo menos del remanente, que ellos sí supieron compartir la palabra de Dios de boca en boca. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios dejó escrito el mandamiento en su palabra. Para ello, Dios inspiró a aproximadamente 40 hombres a los cuales Él le habló, les inspiró. La palabra inspirar es respirar. Él entregó su voluntad y su palabra inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres que escribieron la Escritura fueron inspirados. Vale decir, yo lo explico de esta manera sencilla a las personas, es como cuando un jefe le dicta una carta a la secretaria. La secretaria no tiene la voluntad, no puede cambiar las palabras del jefe a menos que ella le diga, mire, suena mejor así. 40 hombres. Vamos por favor a la Escritura, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, inmediatamente después de Hebreos. Hebreos, Santiago, Pedro. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, observen versículo, voy a leer del 18. 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Agrega Pedro, 19.
tenemos también la palabra profética, observen, tenemos también la palabra profética más segura. Noten, tenemos la palabra profética más segura. Qué interesante, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Tenemos que entender que en el tiempo que Pedro está escribiendo no existía la energía eléctrica, ni en las calles, porque cuando comenzó en el mundo la energía eléctrica solo había luz en las calles y en lugares públicos, oficinas públicas y colegios, nada más, por años. De allí nació tener la reunión de las noches, los domingos y los miércoles, porque el único lugar donde había luz, que la gente podía, el pueblo, el populacho, podía ver la luz, es ir a la iglesia en la noche. Si usted quiere aprender, estudia el asunto de la electricidad, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Qué interesante. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense el 20. Observen. Entendiendo primero esto, entendiendo con la mente, entendiendo primeramente esto, que ninguna, fíjese, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Desde un inicio, desde el 312 hasta casi el siglo pasado, hubo una gran iglesia que siempre hizo una división, una diferencia entre el clero, el sacerdocio, el sacerdote y el clero y el laico. El clero y el laico. La Biblia enseña que cualquiera puede entender la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación privada. Si tú quieres saber mucho de la Biblia, no tienes para qué ir a un seminario. Muchos jóvenes van a un seminario bíblico, voy a estudiar, uno me dijo voy a estudiar hebreo y griego. ¿Y para qué quieres saber hebreo y griego? Para entender mejor la Biblia, si ya está traducida al español. Mejor ande y estudie inglés. Te va a servir más el inglés para pasearte por todo el mundo y no tener problemas. 21, fíjese, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a esos hombres, 40 hombres aproximadamente. Escuchen bien. En 3 continentes diferentes. Ellos eran de 3 continentes diferentes. En 3 idiomas diferentes. Interesante. Y, como se fuera poco, en un periodo de que se escribió el primer libro hasta el último, pasaron 2000 años. Esa es la historia de este libro. Todos los que escribieron fueron inspirados, menos las notas y los títulos que tienen, que no son inspirados por Dios. Ni los capítulos ni los versículos fueron inspirados tampoco por Dios. El único libro dividido por Dios es Salmo 119. Y de ahí para de contar. Interesante. 40 hombres en 3 continentes, en 3 idiomas distintos y en un periodo de casi 2000 años para que se escribiera este bendito libro. Juan nos hace pensar desde el principio. Tenemos que ir al principio, a la raíz, si queremos entender lo que es el mandamiento. Dios desea que el hombre, el creyente, entienda la Biblia. Lea la Biblia y la entienda. ¿Cómo el hombre puede leer y entender la Biblia? El fracaso de la educación en nuestro país
todos estos últimos años es porque muchos de los profesores no son profesores de vocación. Cuando yo era niño, los profesores enseñaban a los niños a leer, iban apuntando con así un puntero que mi papá siempre regalaba para el colegio, la bandera para el colegio, las medallas, tremendas banderas, un puntero, un compás para la pizarra, pero el pobre mi papá nunca supo que con ese puntero me pegaban en las manos. Nunca lo supo y nunca se lo conté tampoco. Y él los mandaba a hacer, de Raulí, así un tremendo puntero, apuntaba. Y el profesor, ejemplo, iglesia, a todos los niños, le mostraba una por una, y como un coro todos los niños aprendían a leer. Como un coro. Los más lentos podían ver y escuchar a los más rápidos. ¿Cómo enseña Dios? ¿Cómo enseñó Dios a su pueblo? Y estas cosas las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, las escribirás en los postes, las pondrás frente a tus ojos. ¿Cómo se aprende la Biblia? Isaías. Vamos a ver cómo estudiamos la Biblia. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia según la Biblia? Interesante, me salió verso. Isaías 28. Observen, por favor, Isaías 28. Capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 10. Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así se vende la Biblia. Así tenemos que enseñar a los niños. Mirando la Biblia, viendo la Biblia. ¿Cuántos creyentes hay que nunca han leído la Biblia? Y como me miraron como un cara de yo no fui, no se me ocurrió colocar este versículo, pensé que me lo iban a gritar todos. Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6. Dios, a propósito de mandamiento, cuando los judíos estaban en el desierto, que habían salido de Egipto, Dios le enseña esto a Moisés para que Moisés se lo enseñe al pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Observen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Observen, abran los ojos, su mente, su corazón. Dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Pero qué tenemos hoy en las casas? Cuadros de cantantes, qué sé yo, de actores, cualquier cosa. Menos versículos bíblicos. Y nos preguntamos, y escuchamos no sé cuántas madres decir, ay, pastor, que mi niño me salió marihuanero, mi niño me salió mentiroso, mi niño me salió ladrón. No, los niños no salen así, sino todos serían así. No, el niño no sale.
Nosotros como padres formamos a nuestros hijos. Recuerdo cuando yo estaba en la segunda enseñanza media, ya estábamos en Santiago, y subíamos al micro. En ese tiempo los escolares no pagábamos. Estoy hablando de por el tiempo de la UP. Y cuando los alumnos subían a un micro y no decían permiso al chofer, el chofer reclamaba. Y una vez varios choferes le preguntaron a los niños cuando subimos, ¿y cómo se dice? ¿Y a qué vas al colegio? Preguntaban. ¿A qué vas al colegio? ¿No te estás educando? No, el colegio no educa principios. Enseñan historia, matemática, cualquier cosa, menos principios. Eso se aprende en el hogar. Yo estuve en el norte hace pocos días y un matrimonio que conocimos por cosas de la vida, le caímos bien y nos invitó y nos insistió que fuéramos a su casa a dormir, lejos de donde estamos. Ya, vamos. Y estuvimos con ellos comiendo y luego tienen 2 hijas y luego la más chica, grande ya, como de 20 años, dijo, muchas gracias, estaba rico el almuerzo, permiso. Casi me dio un ataque, porque eso no lo veía ni lo oía de que yo era niño. Nadie cuando era niño en la casa de mi padre se levantaba sin decir nada. O levantarse y no decir buenos días, buenas noches, provecho, cuando alguien está comiendo. Yo he ido a restaurantes a veces y he entrado, pocas veces, porque no me gusta ir a comer afuera. Hago la explicación. Y yo entro y digo, provecho, la gente se sorprende. Qué bueno, muchas gracias. Principios, mandamientos que Dios nos da. Y aquí a los padres dice estas cosas, enseñarás a tus hijos. ¿Qué cosa? Principios, mandamientos. Los padres hoy se preocupan en dejarle una buena educación secular a los hijos. Han pasado por aquí, por esta iglesia, personas, profesores, ¿cómo se llama? Magíster. Me acuerdo de personas con magíster. Pero rotos, su forma de ser. 0 principios, pero son magíster. No son capaces de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nada. Nosotros tenemos que aprender la Biblia así, palabra por palabra, mirando. Por eso tenemos en nuestra iglesia el ministerio del discipulado, que muchos de ustedes no lo quieren tomar, porque tienen que estar leyendo la Biblia, memorizando versículos, haciendo tareas. ¿Quién quiere hacer eso hoy día? Nadie. Nadie. Ahora bien, ¿sabe que Jesucristo enseñó lo mismo? San Juan capítulo 5, veamos en el versículo 39, San Juan capítulo 5, versículo 39, hablando al Señor Jesucristo, aquí nos dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 39 de San Juan. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, estudiarla, palabra por palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, escudriñad, es un mandato, un imperativo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia se le llama el canon.
¿Y qué significa canon? Regla, la medida. Hay en el mundo una regla, el metro. Está guardado creo que en Inglaterra. El Big Bang del reloj lo tiene Inglaterra. Y todo el mundo funciona por los segundos, milésimas de segundo. Inglaterra pone la hora al mundo entero. Y el otro, la wincha de medir el metro, también está guardada allí a cierta temperatura para que el clima no lo alargue ni lo acorte. Esa es la razón por la cual Dios habla mucho del peso y la medida. Cuando yo era niño, no existían las pesas electrónicas como hay hoy día en las ferias. Existían las poruñas que se le debía colocar de metal, una que pesaba 1 kilo, medio kilo, 1/4 kilo y le iban poniendo. O le metían otra que era como una gran moneda gruesa. Y pasaban siempre por las ferias una pareja carabinero. Y ellos andaban con las pesas justas y las ponían ahí, para que los feriantes no engañaran a la gente con el peso. La Biblia es la regla. La Biblia es la medida. Y como decía hoy el maestro cuando de la escuela dominical, rendamos cuenta ante Dios, la medida va a ser... Ninguno decía, ay, pero Señor, que mi pastor, que mi mamá, que mi abuelita, que mi suegra, que el perro, que el gato. No, esta es la regla. Perfecta, el canon. El mandamiento fue diseñado por Dios, no por Juan. Veamos otra vez. Vamos a 2 de Juan, versículo 4. 2 de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Se impresionó Juan de ver creyentes que andaban en la verdad. Ya hablamos en un mensaje acerca de la verdad. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No del pastor, no de la iglesia, no del obispo, no del profesor, no del compadre, ni del papá. Del Padre, Dios. El Padre, Dios. Después Dios le dio mandamientos, más mandamientos escritos a Moisés. El primer mandamiento escrito, Dios lo escribió él de su puño, de su dedo, en 2 tablas de piedra que le dijo a Moisés que llevara piedras lisas, como estas piedras. Estas piedras, no es cerámica, se llama piedra laja, que es plana, que se pueden sacar y salen planas. 2 piedras, Dios la escribió. Y en ella Dios escribió los 10 mandamientos, para que Moisés se lo entregara y se lo dijera al pueblo. Después Dios le dio muchos otros mandamientos, que lo encontramos en la Escritura. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, vamos allá por si algunos no los ven o no creen, Éxodo capítulo 20, el segundo libro de la Biblia, veamos lo que Dios le dio a Moisés como los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, voy a leer del 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí comienza, en versículo 3, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios comienza con eso primero? Porque los acaba de sacar de Egipto, donde habían miles de dioses. Miles de dioses.
Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos. 7, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero voy a saltar ahora al 12, porque ahí continúan los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni nada más. Pregunta. ¿La humanidad obedecemos estos mandamientos? Claro que no. Claro que no. Pero estos mandamientos son antiquísimos. Son antiquísimos. Los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver el hombre con Dios, la relación del hombre con Dios. Y los 6 últimos, el hombre con el hombre. Entonces Dios quiere que el hombre esté en paz y en comunión con Él, y los otros que los hombres estén en paz y en comunión unos con otros. Es interesante. En el tiempo de Jesús se acerca un estudioso y conocedor de la Escritura y le hace la pregunta al Señor, una pregunta interesante. Vamos allá. En el libro de Mateo capítulo 22. Miren la pregunta curiosa que hace este hombre a Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 35. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, noten cómo era ese hombre, intérprete de la ley, parecía un judío conocedor de la ley divina. Preguntó para tentarle, para tentar a Cristo, un hombre conocedor de la Biblia, para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran, qué cosa? Mandamiento de la ley. ¿Cuál es el gran, o sea, el más importante mandamiento de la ley? 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí están los 4 primeros. Y luego el 39. Y el segundo, los 6 mandamientos de los 10. Dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, y noten lo que agrega, y los profetas. Va a decir todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia depende de estos 2 mandamientos, de toda la Biblia escrita, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento aparece años después de que Cristo resucitó entre los muertos. Y en segundo lugar, estoy hablando acerca de los mandamientos, es los mandamientos para toda la humanidad. Hermanos, ¿escucharon bien? Los mandamientos son para toda la humanidad. Muchos dicen: que yo no soy católico, yo no soy evangélico, yo no voy a la iglesia. Entonces, conmigo no van los mandamientos. Estás equivocado. Vamos a la Biblia, volvamos a nuestro libro, segundo libro de Juan, segunda carta de Juan, versículo 6.
Segundo de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Así que los mandamientos los dio Dios y tenemos que andar en ellos. Hermanos, los mandamientos no solo son para los judíos. Los mandamientos no solo son para los cristianos. Son para toda la humanidad. Sean o no judíos, sean o no cristianos. Pero hay mucha gente, y sobre todo en nuestro país, que han vivido su vida basado en las tradiciones. El primer choque que un matrimonio nuevo, recién casado, tiene él con ella, la primera discusión es por costumbres. ¿Verdad, hermana Pati? Cuando la hermana Pati, si ustedes no la conocen, lo voy a explicar. Se casó, ella le planchó la camisa a su marido y se la puso en un colgador y abotonó todos los botones. Cuando él cenando el otro día va a sacarla, tengo que sacar uno, otro. Es que, dijo él, es que mi mamá solo abrochaba el de arriba, nada más. Como eso tengo muchos casos para contar. La costumbre. Y cuando vamos a las cosas espirituales, hermanos, les quiero invitar a ir ahora a Marcos capítulo 7, que estas costumbres, culturas, tradiciones, hermanos, dañan, hacen mucho daño a la gente y también a los hogares, lógicamente, y a la iglesia. Marcos capítulo 7. Observemos, por favor, aquí en Marcos capítulo 7, y voy a compartirle, por favor, miren sus Biblias, en los versículos 6 al 8. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, noten, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. ¿Cuántas iglesias han habido y hay en el día de hoy en donde hay más mandamientos humanos en la iglesia que lo que dice Dios? 7. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina, mandamientos de hombre. Versículo 8. Porque dejando, noten, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes que Dios no ha dicho. Nosotros debemos de hacer y vivir el mandamiento de Dios. Para concluir y terminar hoy día, la actitud del verdadero cristiano debe ser tener temor de Dios, respeto de Dios, honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12. Inmediatamente después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo,
Y el penúltimo versículo, 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Quién está hablando aquí? El hombre más sabio que ha pisado la tierra, Salomón. Y él dice, el fin de todo el discurso es este. De todo lo que yo he hablado, lo más importante es lo que lo voy a decir ahora, está diciendo el Salomón. Teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Dios. No, pero es que mi mamita. Uy, una mujer me dijo, se me viene a la mente ahora. Yo estaba hablando de Cristo. Era ella fiel a la iglesia pentecostal más grande de este país. Se codeaba con el pastor que murió hace años atrás. Comía con él. No quería decirlo. Y no sé por qué yo llegué a la casa de él, de ella, y empecé a citarle la Biblia. Y ella me dice, no, a mí no me interesa lo que dice la Biblia. Me lo dijo en mi cara, no me interesa lo que dice la Biblia. A mí lo que vale es lo que me enseña mi obispo. Si mi obispo lo dice, así es. Y siempre me he preguntado, ¿dónde estará ella? Porque murió hace rato. Tal vez está junto al obispo, pero no en el tercer cielo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, el temer a Dios y guardar sus mandamientos, note cómo concluye el versículo, es el todo del hombre. Es lo más importante que el hombre puede hacer. Es el todo del hombre. Lo demás, pamplinas, como decía Barnabas Collins años atrás. Pamplina, todo lo demás pamplina. El amor a Dios. He escuchado a tanta gente que me dice, pero si yo amo tanto a Dios, pastor, usted no sabe cuánto yo amo a Dios. El amor a Dios, veamos cómo se demuestra. Mejor vamos a la Biblia. La Biblia tiene la última palabra. Vamos a la raíz. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, versículo 15. Jesucristo mismo hablando dice, si me amáis, ¿cómo concluye el versículo? Guardar mis mandamientos. Va a decir que estamos todos descartados. Ninguno amamos a Dios. ¿O no? ¿Por qué debemos de amar los mandamientos? Buena pregunta. Yo me hice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia me lo demostró. Pablo, Romanos 7. Romanos capítulo 7. ¿Por qué Dios enfatiza tanto el mandamiento? Y Juan nos abre los ojos a que amemos el mandamiento. Romanos capítulo 7, versículo 12. Versículo 12, Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, que es el tema de hoy, el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso debemos de guardar los mandamientos. Porque el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Por eso que es el todo del hombre. Pero nosotros le damos importancia a otras cosas. A otras personas. A otros comentarios. A otros hombres. Un día, cada ser humano dará cuenta a Dios de sí, de qué hizo con el mandamiento de Dios. Y como ya supieron ubicar dónde está Eclesiastés, vamos al capítulo 12 nuevamente, pero al último versículo. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés 12.
versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El hermano Cristian hace poco nos dijo en la clase que íbamos a tener que rendir cuenta a Dios antes de pasar a la boda. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar parado frente a Dios? Yo sé que mucho. Porque no solamente tengo que rendir cuenta a Dios por mi familia, sino también por la iglesia. Va a ser difícil porque yo soy poco bendecido. Pero un día llegará. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. Que el punto es, ¿qué vamos a hacer desde hoy en adelante? El pasado, el ayer ya pasó. No podemos detener el tiempo. Pero ¿qué vamos a hacer desde hoy en adelante con el mandamiento de Dios? Oremos. Padre bendito, tu palabra ha sido clara. Tú nos has hablado hoy acerca del mandamiento. Y hemos entendido, Padre, que viene de ti y que es para toda la humanidad. Yo te ruego, Padre, que cada hermano ahora, en este momento, analice su propia vida para contigo. Que se pueda mirar en un espejo frente a Dios. Y entender qué ha hecho con el mandamiento, mejor dicho, qué va a hacer desde ahora en adelante. Tú nos has hablado con claridad. Permite, Padre, que podamos cambiar nuestra actitud, nuestro modo de pensar y obedecerte, Padre, por sobre todas las cosas. Porque hemos entendido que el mandamiento es santo, justo y bueno y que viene de ti. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados y nadie mirando. Habrá alguna persona que diga, yo quiero que el Señor me ayude a poner en práctica su palabra. Levanta su mano para orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero que Dios me use. Quiero cambiar mi actitud en cuanto al mandamiento de Dios. Gracias. Gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas de creyentes obedientes que han prestado atención a la enseñanza de tu palabra y que necesitan de tu ayuda, Padre, para salir adelante y mejorar su vida cristiana. Te pido que tú les bendigas, les guardes grandemente. Y una vez más te pido, Señor, por nuestro hermano Hugo Ávila, que tú tengas misericordia de él y le puedas visitar en su lecho de enfermedad. En el nombre santo de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos. Hermano